Esperamos 2 minutos más, a ver si somos poquitos, digamos, no llegan a 10. Y comenzamos, porque la clase de hoy básicamente va a ser enfocarnos en el parcial, y bueno, y si tienen consultas para el recuperatorio de mañana, y por ahí podemos hablar un poco de la clase nueva, pero digamos, la gente que tiene que recuperar mañana va a estar, por ahí no está conectada, o ya directamente, como el práctico lo vamos a ver el jueves que viene, directamente lo vemos el miércoles. Bueno, si les parece, damos inicio entonces a la clase. Ya tenemos una cantidad apreciable. Así que bueno, no sé si quieren, cómo quieren que hagamos, si hay dudas en particular con respecto al parcial, que no sé que han tenido una clase presencial con la profesora. Yo no estoy en Salta, así que por eso no fui, pero no sé si han quedado dudas, quieren que la veamos ahora, o la parte teórica. Como yo tengo los parciales acá, si alguien tiene dudas con respecto a la corrección, yo estaba pensando sacarles fotos, o sea, quedarme con las personas que quieran verlo y sacarles fotos e ir compartiendo y explicándoles el por qué lo corregí de esa manera. No sé si a alguien le interesa que hagamos eso. O también podemos avanzar e ir viendo ejercicio por ejercicio cuál era, digamos, qué era lo que tenían que responder, y bueno. Profe, ¿podríamos hacer de esa forma? Buen día. ¿Cómo? ¿Podríamos hacer de esta segunda forma que usted dijo, de ir viendo ejercicio por ejercicio? Bueno. Profe, ¿la clase va a ser solo revisión del parcial y consultas para el recuperatorio mañana? ¿O no? Sí, primero nos vamos a enfocar en eso, digamos, considerando de que, no sé, creo que acá hay muchos que recuperan mañana, entonces como que tienen esa urgencia. Y después podemos ver un poco de la clase de la próxima. Como esta semana no van a tener práctico, el práctico sobre el tema siguiente es el jueves que viene,
no habría problemas que la parte de la teoría de ese práctico la veamos el miércoles que viene, pero también lo podemos ver ahora, o sea, podemos hacer un breve raconto de lo que se trata esa clase. ¿Vos tenés que recuperar? Yo no, profe. Bueno, ¿y viste la teoría nueva? No, profe, pensé que esta iba a ser clase de consulta para el recuperatorio, por eso preguntaba. Ah, no, claro, yo preguntaba con... Sí, o sea, principalmente vamos a hacer eso. Pero bueno, si terminamos antes, yo no tengo idea cuánto tiempo nos va a llevar, porque no sé las dudas que tienen ni nada. Si nos queda tiempo, podemos ver lo que tiene que ver con el próximo tema, que el práctico lo ven el jueves que viene. Y si no hay tiempo, ya directamente lo vemos todo el miércoles que viene. Bueno, profe, bueno, entonces yo les compartimos entonces el parcial. No es mucho, o sea, yo voy a ir... Ahí están viendo. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, no es mucho, o sea, tienen que reconocer que el parcial ha sido fácil, digamos, o sea, no les pedí absolutamente nada complicado ni nada que no hayamos visto muchas veces. Porque visto en la teoría y después en los ejemplos. O sea, el primer ejercicio, en la primera parte, la pregunta era cómo debe ser la relación de los pesos específicos, o lo que es lo mismo, la relación de la densidad, porque el peso específico es la densidad por G de los fluidos para que la presión P sub A sea mayor que la presión atmosférica. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces esto directamente yo tenía que, considerando que la presión en el punto B y en el punto B' van a ser iguales porque están a la misma altura de un mismo fluido, planteo la igualdad. La presión en B va a ser igual a la presión en A más la altura H1 por gamma, y la presión en B' va a ser la presión atmosférica, porque esto está abierto a la atmósfera, la presión atmosférica más H, ¿sí? Yo quiero que la presión o sea, mayor que la presión atmosférica restando para este lado y restando este término para este lado, me queda esta igualdad. Entonces yo tengo que ver las condiciones para que esto sea mayor que 0. Entonces de ahí directamente se despeja y era esta la relación. O sea, súper más que sencillo. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? No, profe, ninguna duda. Bien. Después, acá yo les ponía que expliquen cómo proceder. Esa pregunta, digamos, tiene como dos objetivos. Uno es evaluar el conocimiento, o sea, que ustedes sepan, tengan claro cómo es, cómo tienen que proceder cuando tienen un objeto curvo sumergido. Y por otro lado, que también desarrollen la capacidad de expresión, o sea, que sepan explicar eso que ustedes tienen que saber. Acá, en general, digamos, ¿cuál ha sido el principal problema? O sea, es muy difícil, o sea, en algunos casos
es como que yo tengo que adivinar la intención de lo que quisieron poner y no lo que pusieron realmente, porque, bueno, no está bien expresado. En definitiva, acá lo que tenían que explicar es que si yo tengo un objeto curvo sumergido, yo tengo componentes horizontales y verticales. Las componentes horizontales pueden ser en la dirección X o en la dirección Y. Normalmente, ¿cuáles son las componentes? O sea, de acuerdo a cómo se definen los ejes, normalmente yo defino X, Y y el componente vertical es generalmente, y eso desde las primeras materias, se toman los ejes cartesianos de esa manera. Pero bueno, si ustedes lo nombran de otra forma, no hay problema, pero tienen que tener claro cuáles son los horizontales y cuáles son los verticales. Eso, digamos, como una primera cuestión. Las componentes horizontales tenían que explicar que se saca la proyección sobre el plano correspondiente a la componente horizontal que yo quiero sacar y, o sea, al hacer la proyección de una superficie sobre un plano, me queda una área plana. A partir de ahí se trabaja como si fuera esa área plana sumergida, o sea, aplicando los conceptos que vimos para superficies planas. El punto de aplicación va a ser el que corresponde, cómo se calcula el I' y la fuerza resultante también, ¿sí? Esas son las dos componentes horizontales. Lo mismo hago con la otra componente horizontal. Si ya hice X, tengo que hacer Y. Ahí podían, digamos, si es que tienen claro el tema, agregar de que algunas de esas componentes horizontales se pueden anular cuando la superficie es simétrica en esa dirección. O sea, si yo tengo una semiesfera, por ejemplo, las componentes horizontales, que está sumergida, las componentes horizontales se van a anular. Pero bueno, de última, si no lo ponían con que me expliquen de que tienen que sacar la proyección y ahí, una vez que con la proyección, que es una superficie plana, calcular la fuerza resultante y el punto de aplicación, como se calcula para una superficie plana, ya estaba bien. En cuanto a la superficie vertical, a la fuerza vertical, perdón, hay una confusión que se origina, o sea, hay una confusión entre lo que es la fuerza vertical que ejerce un fluido sobre un objeto sumergido y lo que es la fuerza de flotación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una compuerta, ustedes imaginen que tengo una compuerta, iba a hacer el dibujo y la verdad me olvidé. Una compuerta que es un cuarto de cilindro. La compuerta, digamos, está hecha de manera que tiene fluido por arriba, o sea, está colocada de manera que tiene fluido por arriba. O sea, yo voy a tener una fuerza de flotación que va a estar ejerciendo porque esa compuerta está sumergida en el fluido, o sea, va a haber un empuje. Pero esa fuerza de flotación, ¿a qué es igual? Es al volumen del cuerpo sumergido, o sea, el volumen del cuarto de cilindro por el gamma del fluido. Eso es la fuerza de empuje, que es la fuerza, digamos, el peso específico por el volumen del cuerpo sumergido. Pero no es lo mismo que la fuerza vertical. La fuerza vertical es igual a gamma por el volumen de fluido que está sobre la superficie, ¿sí? Que actúa sobre la superficie, que no es lo mismo que el volumen sumergido. La mayoría me puso volumen sumergido, ¿está? Lo que pasa que yo después, cuando les explicaba fuerza de flotación, analizando las fuerzas que ejerce el fluido sobre un volumen que está sumergido totalmente, se puede obtener la fuerza de flotación. O sea, yo les mostraba, por ejemplo, lo más claro es una esfera en donde yo tengo fluido que ejerce
una fuerza sobre la esfera hacia abajo en la parte de arriba, pero tengo el fluido que ejerce una fuerza sobre la esfera en la parte de abajo y hacia arriba. De la diferencia de esas dos fuerzas me queda la fuerza de empuje, que es igual al volumen del cuerpo por el gamma del fluido. En realidad es al volumen desalojado por el cuerpo sumergido por el gamma del fluido. Esa es la fuerza de empuje, pero la fuerza de empuje es una consecuencia de la fuerza que ejerce el fluido. ¿Se entiende la diferencia? Muchos me pusieron fuerza vertical igual a gamma por el volumen sumergido. Eso es la fuerza de empuje, no es la fuerza que ejerce el fluido, ¿sí? Sobre la esfera, sobre el cuerpo, perdón. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno. Sí, se entiende. Después, en el ejercicio 2, era muy fácil. Eso, digamos, incluso fue una pregunta que me hicieron en la consulta, que yo ya tenía armado el parcial y dije, bueno, me hicieron justo esa pregunta, yo le expliqué, dije, bueno, ya está, o sea, todos le va a ir bien. Pero, sin embargo, digamos, no me supieron explicar lo que es la definición del factor de fricción. En general sí, pero cómo es la variación con el número de Reynolds, que eso es un aspecto importante. Y es importante, quizás a ustedes hasta ahora no le ven mucho la utilidad y la vamos a ver más claro en el tema que viene. Pero digamos, el concepto de factor de fricción es algo que se utiliza mucho para dimensionar cañerías, y el dimensionamiento de cañerías es algo presente y muy habitual en la tarea ingenieril de cualquiera de ustedes que trabaje en una planta de proceso o en una planta que tenga una mínima instalación, que seguro que va a tener cañerías. Entonces, el factor de fricción es importante que ustedes incorporen qué representa y cómo varía con el Reynolds, que en definitiva el número de Reynolds está muy vinculado a los valores de caudal, o sea, a los valores del caudal y a los valores del diámetro de la cañería. Cuando mayor es el caudal, o que sería equivalente a que mayor es la velocidad, mayor va a ser el número de Reynolds. Cuando menor es el diámetro, también el número de Reynolds va a ser menor, ¿sí? Si aumenta el diámetro, el número de Reynolds es mayor, pero a la vez, si yo tengo un determinado, o sea, si ustedes reemplazan, digamos, en el número de Reynolds, la velocidad la ponen en función del caudal. ¿Por qué les hablo de caudal? Porque desde el punto de vista ingenieril es más común que uno tenga datos del caudal, o sea, que yo sepa que por tal cañería van a circular 8 litros por segundo de alguna sustancia, digamos. No me van a dar como dato la velocidad media con la que se desplaza, me van a decir el caudal, y yo conociendo las dimensiones de la cañería, puedo sacar la velocidad media, ¿sí? Porque yo sé que el caudal es igual a la velocidad media por el área de flujo. Entonces yo, conociendo esa relación, puedo sacar la velocidad media. Pero el dato habitual que yo tengo es el caudal. Si yo reemplazo en la expresión del Reynolds la expresión del caudal, o sea, lo pongo a la velocidad media que aparece en el Reynolds en función del caudal, les va a aparecer el diámetro dividiendo, porque la velocidad media, ¿a qué es igual? Es igual al caudal sobre el área, ¿sí? Y el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea que me va a aparecer un diámetro dividiendo. Entonces, cuando yo expreso el Reynolds en función del caudal, cuando menor es el diámetro, mayor es el número de Reynolds. Pero bueno,
Eso, digamos, o sea, se los explico al margen de lo que explicaba en la pregunta, no llegaba, o sea, no pretendía que lleguen a hacer esa deducción. Simplemente les quiero explicar por qué la importancia de saber cómo varía el factor de fricción, porque el factor de fricción yo lo necesito para dimensionar las cañerías, para saber cuál es el diámetro más adecuado de una cañería en función de la caída de presión que provoca. Cuando menor es el diámetro se va a provocar mayor caída de presión. Entonces acá lo que tenían que responder era de que el factor de fricción dependía únicamente del Reynolds cuando el flujo era laminar. Podían agregar de que el factor de fricción disminuye al aumentar el Reynolds, que luego hay una zona en donde el factor de fricción, cuando el flujo ya no es laminar, el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Cuando el número de Reynolds alcanza valores muy altos, el factor de fricción depende únicamente de la rugosidad relativa y ya no depende del Reynolds. Identificar esas zonas es importante. Bueno, muchos no me supieron identificar, ni siquiera decirme de qué números adimensionales depende. Después, deducir la ecuación de Fanning en el punto B era muy sencillo, o sea, si ustedes pusieron la definición del factor de fricción, muchos alumnos, por ejemplo, acá cuando yo les pregunto cómo se define el factor de fricción, no me pusieron la expresión, pero al deducir la ecuación de Fanning ponen la expresión, o sea, como que no tienen claro que la expresión de FK igual a F por A por E sub K es la definición del factor de fricción. Eso yo les explicaba en la teoría de que el factor de fricción se define a través de esa expresión, no es una propiedad, digamos, que uno la mida directamente, sino que la tiene que calcular a través de esa expresión. Y para deducir la ecuación de Fanning tenían que partir de la definición del factor de fricción y sabiendo que es esta, y sabiendo que la fuerza FK la puedo calcular en función de la caída de presión de esta manera, ¿sí? El área mojada, porque el área que aparece en la definición para flujo en tubos es el área mojada, que también ahí cometieron errores, algunos me pusieron el área de flujo, y esta es la expresión de la energía cinética por unidad de volumen. Reemplazando estas expresiones en la definición, despejaba la ecuación de Fanning. O sea, es una deducción más que sencilla, es simplemente un reemplazo, teniendo claro el concepto de factor de fricción. Y por último, el mecanismo de transferencia de calor por convección, también acá, o sea, es como que no, muchos no entendieron o no supieron expresar cuál es el mecanismo de transferencia de calor por convección. Yo les expliqué reiteradas veces, se los aclaré en la teoría y después en los resúmenes que hacemos los miércoles, que la transferencia de calor por convección aparece cuando yo tengo diferencia de temperatura entre una interfase y un fluido que se está moviendo. Yo les hice la aclaración que el fluido tiene que estar en movimiento para que yo hable de convección. Esa interfase, en general, va a ser un sólido, o sea, frecuentemente puede ser un sólido, pero también puede ser otro fluido, ¿sí? Inmisible con el fluido que se está moviendo. ¿Está? O sea, no está definida sí o sí como un sólido. Es frecuente que sea un sólido. Pero lo importante es que la transferencia es desde la interfase hacia el seno de un fluido que se mueve. Siempre en la transferencia de calor por convección yo tengo un fluido que se mueve. La distinción, o sea, después tenían que introducir la expresión
que me permite calcular la transferencia de calor por convección, que también es una definición de H, del coeficiente de transmisión de calor. Así como yo utilizo esta expresión para definir el factor de fricción, utilizo Q igual a H por A por un delta de T como la definición de H, del coeficiente de transmisión de calor, que en algunos textos antiguos le llaman ley de enfriamiento de Newton, pero no es una ley, porque no es una ley, describe en forma matemática algo que ocurre en la naturaleza. Este no es el caso, no es como la ley de Fourier o la ley de Newton o la ley de Fick, que describen procesos que ocurren en la naturaleza. La expresión de la transferencia de calor por convección es la definición de H, del coeficiente de transmisión de calor. Yo puedo distinguir entre convección natural y convección libre, teniendo en cuenta qué provoca el movimiento. Eso yo también se lo reiteré, se lo remarqué. Si el movimiento está provocado por la diferencia de densidades que provoca la diferencia de temperaturas, entonces se habla de convección natural. Si el movimiento está provocado por una fuerza externa, entonces se habla de convección libre. Pero ¿qué me responde? Yo les hacía esta aclaración y les decía, no confundan, no me digan que en la convección natural es cuando ocurre la convección por una diferencia de temperatura. Eso es incorrecto. Siempre tengo diferencia de temperatura, sea convección natural o convección forzada, porque es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. La diferencia entre convección natural y convección libre es cómo ocurre el movimiento del fluido, porque la transferencia de calor por convección es siempre hacia un fluido que está en movimiento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que muchos, digamos, no lo expresaron bien. Y después también, porque yo les pedía que expliquen el mecanismo, era importante si lograban por lo menos decir de que convección forzada, el Nusselt, que digamos es el número adimensional que me permite calcular, o sea, en donde está incorporado el H, es función del Reynolds y del Prandtl para convección forzada y del Grashof y del Prandtl para convección libre, así como en factor de fricción hablan del Reynolds y de la rugosidad relativa. O sea, en definitiva, todas son conceptos súper básicos, y bueno, y surgieron problemas. O sea, yo lo que califiqué es, bueno, que estuviera bien expresado, pero también la claridad. Hubo gente que, digamos, me hizo así un desarrollo enorme de cosas que tenían que ver con lo que le preguntaba y otras que no tenían nada que ver. El hecho de que a mí me escriban hojas y hojas de un tema no implica que ustedes saben del tema. Yo quiero que me respondan lo que les pregunto. Y no tiene que ser largo, tiene que ser lo que les pregunto, nada más. Y yo no es que pretenda que ustedes me expliquen las cosas con las mismas palabras que yo utilizo. O sea, yo muchas veces escuché, incluso lo escuché de mis hijos, que renegaban porque el profesor decía, ay, no, si me corrigió que esto está mal, pero eso es porque yo no lo explico con las mismas palabras que él me dice. Y cuando yo leía me daba cuenta que no, que lo que él estaba expresando no era correcto. Y no, o sea, que el problema no es que utilicen las mismas palabras, sino que el concepto esté correctamente explicado, utilizando las palabras que ustedes utilicen, pero si explican convección, yo quiero que me expliquen bien lo que es convección, ¿sí? Bueno, y eso es en general, digamos, lo que es de la parte teórica. No sé si tienen algún comentario, algo que me quieran decir ustedes.
Soy toda oídos. Profe, disculpe, ¿puede repetir qué diría usted en el último punto? Que no terminé de escucharla, disculpe. ¿Qué entendés vos por convección, por transferencia de calor por convección? Y transferencia de calor por convección es la transferencia de calor que hay entre un fluido en movimiento, a ver cómo lo explico, de una superficie, de un material sólido o un fluido a otro fluido en movimiento. Eso entiendo yo por convección. En pocas palabras, tengo que ampliarlo más la definición, digamos. Lo que yo te decía es que, bueno, es la transferencia de calor entre una interfase y un fluido que está en movimiento. ¿Convección natural ocurre cuándo? ¿Cuándo sería convección natural? Convección natural cuando el movimiento del fluido se debe a un gradiente de temperatura. Sí, a un gradiente de temperatura. ¿Por qué? ¿Qué provoca ese gradiente de temperatura? El fluido que está más caliente se vuelve menos denso y cambia de lugar con el fluido que está más frío. Y así, además de que el fluido caliente le transmite un poco de calor al fluido frío también. Siempre, en convección natural y convección forzada, el fluido caliente le va a transferir calor al fluido frío. Necesariamente para que haya transferencia de calor. ¿Sí? La convección natural se refiere únicamente a lo que provoca el movimiento. La diferencia de temperatura hace que el fluido más caliente, que la zona más caliente, el fluido tiene mayor temperatura y por lo tanto disminuye la densidad. Al disminuir la densidad se vuelve más liviano y tiende a ascender. Y obviamente al ascender, digamos, va empujando las moléculas del fluido más frío, ¿sí? Las va haciendo que desciendan relativamente, entonces se provoca un movimiento de un fluido caliente ascendente y un fluido frío descendente, ¿sí? Vuelvan a ver la teoría, está la ollita, en donde claramente muestra cómo el fluido que se calienta en contacto con la base de la olla tiende a subir y va empujando el fluido frío que baja y se calienta y vuelve a subir hasta que todo alcanza la misma temperatura. Esa transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío se da siempre en convección, en transferencia de calor por convección, nada más que a diferencia de conducción. En conducción, la transferencia de calor ocurre a nivel molecular, a nivel del movimiento molecular, digamos. ¿Por qué? Porque en conducción, las moléculas, el material no se está moviendo. O sea, yo hablo de sólidos, o si yo tengo un fluido que está quieto y hay una diferencia de temperaturas, pero el fluido no se mueve, la transferencia de calor va a ser por conducción a través de ese fluido, si es que yo no tuviera movimiento. Lo que ocurre es que si yo tengo un fluido, por ejemplo, un líquido, ¿sí? Y en un gas con mayor razón, pero un líquido en donde de un lado está en contacto con una pared caliente y del otro lado está en contacto con una pared más fría, si ese líquido que está entre las dos superficies no se moviera, si estuviera quieto, la transferencia de calor sería por conducción a través del líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo un fluido, como en este caso, que está entre una pared caliente y una pared fría, seguro que el fluido que está cerca de la pared caliente se va a calentar, se va a volver más liviano y va a tender a moverse, aunque sea levemente, va a ocurrir un movimiento del fluido, en este caso por convección natural, porque yo tengo las diferencias de temperatura. Entonces, en el momento en el que el fluido adquiere movimiento, ya no hablo de conducción, sino que hablo de convección. ¿Está?
¿Y cuál es la diferencia? Que cuando es conducción, la transferencia de calor ocurre a nivel de las moléculas, por el choque de una molécula con mayor temperatura que choca y contacta con otra que está a menor temperatura. ¿Está? Cuando yo hablo de convección, ya no es una molécula, sino son paquetes de moléculas, o sea, son grupos, porque como se van moviendo, tengo paquetes de moléculas más calientes que se entremezclan con las moléculas más frías. Pero ese movimiento de mezcla de esos paquetes se superpone a la transferencia también a nivel molecular, porque esos paquetes más calientes que se ponen en contacto con los paquetes de moléculas más fríos, a su vez hay moléculas que entran en contacto entre sí, o sea que existen esos dos mecanismos como superpuestos, pero como hay movimiento, ya la transferencia de calor es por convección. ¿Está? Sí, profe, ya está. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Con respecto a la parte práctica, no sé si quedó algo que quieran que volvamos a ver. Me contó la profesora que fueron muy pocos ayer a la clase presencial, entonces por ahí no sé si quedaron dudas. Sí, la modalidad de la recuperación va a ser exactamente la misma. 45 minutos a lo sumo para la teoría, sí. La recuperación va a ser la misma, en el mismo lugar, a la misma hora. Así que sean puntuales. Ahora ya conocen dónde es. Los que llegaron tarde al parcial, por favor vayan a horario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiénes de acá, a ver, vayan diciéndome, quiénes recuperan la parte teórica? Bueno, tuve muchos ausentes, ¿no? Así que Facundo Soto, Facundo Gaspar. Yo, profe. Yo, profesora. Camila. 6. ¿Únicamente la teoría recuperan ustedes o recuperan las dos partes? Yo. Solo teoría, profe. Yo las dos partes. Bien. Yo solo teoría, profe. Bueno, y ahora díganme, bueno, ahora quiero que hablen ustedes. Yo ya me cansé de hablar, cuéntenme cuáles les parece que fue la principal dificultad que tuvieron en el parcial, qué fue lo que más les costó, después que ahora que pasó se dan cuenta de que fue fácil, que fue difícil, que habían estudiado pero que a pesar de eso no lo pudieron hacer o que no habían estudiado bien, o sea, cuéntenme cuál es la opinión de ustedes. Yo creo que no estuvo difícil por lo que veo ahora la teoría que entró en el parcial, como usted dice, pero sí no había estudiado muy bien. Entonces no me preparé mucho en la teoría, como que también me enfoqué mucho más en la práctica, pero bueno, ahora sí ya estuve mejor, ya estuve viendo con más atención los videos de ustedes y bueno, ahora creo que ya estoy un poco mejor en la teoría que antes. ¿Y les van quedando claras la teoría, digamos, las explicaciones de la teoría? ¿Me entienden? Sí, a mí sí, profe. Sí, hay muchas veces que tengo que por ahí volver, Claro. pero sí se entiende.
Perfecto. Ustedes se dieron cuenta que yo todas las clases les pregunto, ¿vieron la teoría? Y desde el primer día les insistí que lleven la materia al día con los conceptos teóricos. No les digo estudiados al detalle, o sea, visto con súper atención, pero que vean la parte conceptual de cada tema. Es muy importante, por un lado, porque es distinto venir con los conceptos más o menos claros y tener que repasar para el parcial, a tener que ponerse a estudiar todo para el parcial, ¿sí? Porque el parcial, como yo les digo, yo no les hago cuestiones complicadas, pero son cuestiones generales que las tienen que haber visto, digamos, para lo cual tienen que haber visto toda la teoría. Y por otro lado, porque también resolver los ejemplos con el concepto claro es mucho más productivo para ustedes que resolverlos aplicando la formulita que la profe les dijo que apliquen o que ustedes vieron que el compañero aplique y que con eso sale. Y que no tienen ni idea por qué usan eso y no usan otra. Entonces hay una cuestión de aprendizaje que ustedes no, o sea, yo no logro, quizás, no sé, tendría que implementar una cuestión más exigente en cuanto a que los miércoles la evaluación que yo haga los obligue a que ustedes sí o sí tengan que saber la teoría. Pero bueno, yo tampoco quiero exigir, porque yo sé que no es la única materia que hacen, o sea, yo no quiero que esto se convierta en un ogro de materia, pero ustedes le tienen que poner un poco más de ficha, un poco más de ganas. Claro, profe, yo digo que eso es lo que pasa, por ahí no es la única materia y estamos a las corridas y uno por ahí rinde el jueves una materia y se enfoca en esa materia y ya se atrasó con la otra y así sucede. Claro, pero yo lo que te digo, o sea, yo lo que les digo, esto que les digo de leer las teorías, es que lo incorporen como hábito, pero desde el inicio de la materia. O sea, yo no se los digo a esto ahora desde la semana pasada. Por supuesto que cuando van a rendir se hace mucho, pero ustedes no comienzan el cuatrimestre teniendo exámenes. Y aún así no se dan el tiempo de escucharla a la teoría, digamos, o de mirarla a la teoría. Es una cuestión de hábito también. O sea, yo sé que algunos pueden estar haciendo muchas materias, otros un poco menos, pero en general es como habituarse a decir, bueno, antes de ir a esta materia, aunque sea le voy a dedicar 1 hora a escuchar la teoría, o 2 horas, como para saber de qué se trata y tener los conceptos más o menos claros, y lo que no me quedó claro, preguntar, porque también tenemos las clases de los miércoles, que la idea es que ustedes aprovechen para hacer todas las consultas, y son muy pocas las consultas que me hacen de teoría, prácticamente ninguna, porque me da la pauta que eso nadie la vio, nadie vio la teoría, entonces para mí es bastante árido, digamos, remontar eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, si alguien en particular quiere ver el parcial. Yo lamentablemente tuve que viajar esta semana, estoy volviendo mañana, o sea, yo voy a estar en la universidad el viernes recién. Así que yo por eso me traje los parciales porque no se los pude dejar a la profesora antes de viajar. Si alguien quiere ver por qué tiene la nota que tiene, yo les voy sacando foto y lo vamos compartiendo, no sé. Sí, profe, porque yo tuve problemas de ir ayer a la consulta, que soy de otro lado, entonces no pude, digamos, viajar. Pero voy a ver el parcial. Bueno,
Sí, ¿quién más iba a hablar? ¿Camila? Profe, yo le quería pedir si podría explicar cómo se calcula la densidad relativa cuando de un mineral o de un objeto sumergido. Eso hay un ejemplo, ¿no? Que yo les di. ¿O no? Sí, pero no lo terminé de entender porque vi la deducción, pero no lo terminé de entender. Eso simplemente lo que se aplica es el concepto justamente de la fuerza de flotación. O sea, un mineral, por ejemplo, que tenga una forma indeterminada, digamos, de una forma irregular, que yo no puedo, o sea, no es una esfera, no es un cubo, tiene una forma irregular, yo puedo sacar su volumen, por ejemplo, si yo a ese pedazo de mineral primero lo peso en el aire y después determino el peso, ¿sí? El peso a qué es igual al peso específico del mineral por el volumen del mineral, ¿sí? Y después sumerjo ese mineral atado de un hilito muy, 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 muy finito, lo cuelgo en la balanza y lo sumerjo en un fluido que no lo moje, o sea, de manera que no se absorba dentro del mineral, sino que no lo moje. Entonces, cuando está sumergido, esa pieza, la balanza, ¿qué va a detectar? La diferencia entre la fuerza-peso y la fuerza de empuje, porque la fuerza-peso es hacia abajo, y si está totalmente sumergida la pieza de mineral, va a haber una fuerza de empuje que es igual al volumen de la pieza esa de mineral, pero por el peso específico del fluido, que lo conozco, digamos. Del planteo de esas dos expresiones, yo puedo conocer el peso específico del mineral. Te lo dejo, digamos, para que con la idea lo hagas. Y si no, bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. ¿Vieron algo de la teoría nueva? Del tema de balance macroscópico de cantidad de movimiento. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Claro. Sí, es justamente, o sea, tanto el tema y el que viene y el siguiente son las aplicaciones. Fíjense que ustedes no podrían haber llegado a calcular la potencia que yo necesito de bombeo sin conocer todo lo anterior que vimos en la parte de transferencia de cantidad de movimiento. Todo tiene un fundamento, digamos. Si ustedes fueran alumnos de una escuela técnica, probablemente lo que a ustedes se les diga es la potencia de la bomba se la calcula con esta formulita y punto. Y ustedes se aprenden la formulita y chao. Y no tienen la más mínima idea de dónde sale la fórmula ni qué consideraciones hago o no, digamos, para calcular. Pero como ustedes son ingenieros, van a ser profesionales, tienen que tener una formación mucho más profunda y un conocimiento mucho más sustentado de todo lo que utilizan. Entonces, fíjense todo lo que tuvimos que analizar para que a ustedes les quede claro
de que esa fricción que se provoca en el fluido, las pérdidas de carga que provoca, que en definitiva es una pérdida de energía, que el factor de fricción me sirve para calcular esas caídas de presión, que yo tengo caídas de presión no solamente en la cañería, sino también en los accesorios, cómo influye en la potencia de la bomba el hecho de que yo tenga que elevar un fluido hacia arriba o hacia abajo, porque muchas veces yo, aunque tenga que mandar fluido desde una cisterna o desde un depósito a otro depósito que está a menor altura, yo lo mismo voy a necesitar una bomba si es que yo requiero que el fluido se transporte o circule con un determinado caudal, ¿sí? Porque aunque la cisterna esté más abajo, yo tengo, o sea, voy a tener a favor la gravedad, pero yo lo mismo tengo una pérdida de energía debido a la fricción del fluido. Sí. Claro, ahí se habla de altura, o sea, porque uno, o sea, se trabaja con el balance de energía de tal manera que cada término que es una contribución de energía, porque interviene la energía cinética, la energía potencial, el trabajo de flujo, la pérdida, digamos, de energía debido a la fricción, ¿sí? Y bueno, y la energía que me entrega la bomba, yo trabajo con la ecuación de manera que cada uno de esos términos que representan energía, eso nunca lo tengo que perder de vista, esa energía yo la represento como una altura, como un H, está expresada en metros, pero porque me representa una energía por unidad de peso, de flujo de peso de fluido, o sea, sería el flujo de masa por G, ¿sí? Entonces, por eso es que me queda en H. Entonces, cuando yo digo que una bomba yo quiero que me entregue una determinada altura, esa altura me representa la diferencia de altura que puede haber en los depósitos, que eso puede ser jugar a favor o en contra de la potencia, porque si el depósito está más abajo, me va a requerir menos altura. Pero esa altura también me va a representar la diferencia de presión que yo pueda tener entre ambos terminales, digamos, porque puede ser que tenga que bombear a un depósito que está presurizado. Entonces, esa diferencia de presión la hago equivalente a una determinada altura, más la altura debido a la pérdida de carga, más la altura debido a la diferencia de nivel, que como te digo, supongamos que el tanque o el lugar a donde tiene que elevar, que enviarse está más elevado, bueno, tiene que vencer esa diferencia de altura. Entonces la bomba me entrega una altura, esa altura involucra todos estos términos, no es solamente la altura física en metros que yo pueda medir entre el nivel 0 y el tanque elevado, ¿me entendés? Por eso te decía que si yo quiero entregar un determinado caudal en el punto final, y ese punto final está a menor altura que la alimentación, yo podría pensar, bueno, acá no necesito bomba porque por gravedad va a ir. Y es verdad, por gravedad va a ir, pero va a ir con un determinado caudal que es el que me da la diferencia de altura, el que hace posible la diferencia de altura, que es el único término que me va a aparecer, digamos, entregando energía en la ecuación de energía total. Si yo necesito un mayor caudal, voy a tener que poner una bomba. ¿Está? ¿Alguien más? Bueno, entonces dejamos acá
no sé si no tienen más dudas, más comentarios. Franco, vos querías ver el parcial, ¿no? Yo también, profe, quería ver el parcial. Bueno, yo le puedo sacar foto y lo puedo compartir por acá. No sé si ustedes tienen problema que sus compañeros estén o no estén. Los que no quieran, si no, los que no quieran ver el parcial se pueden retirar. Profe. Sí. ¿El jueves que viene no es la presentación de los seminarios? Sí. Y creo que la clase, me tengo que fijar, la clase práctica va a ser el miércoles para no perder práctica. Creo que esa clase práctica es la que me tengo que fijar, espérenme un segundo, porque justamente modificamos el cronograma, porque esperen. Ustedes lo vieron, ¿no? Está modificado el cronograma. ¿Qué es el miércoles que viene? Hoy es 3, 10, 11. 11, ¿no? Sería el 10 el miércoles. Sí. A ver. La profe modificó, pero hay un error ya les voy a corregir, hay un error sí, el próximo jueves yo les voy a avisar durante la semana, porque tengo el jueves 18. ¿Saben qué? Ahí estoy mirando, hay un error, o sea, la profe había modificado, pero hay una fecha que está mal en el TP modificado, si lo miran. En realidad, el miércoles que viene deberíamos tener la clase esta y el jueves el seminario. Pero no sé cómo van. Hay gente del seminario, de los seminarios que exponen el jueves que viene. Mi grupo también, profe. Sí, profe, el 1 también. Mañana tenemos una consulta con la profe Dolores. ¿Cómo van? Porque lo que está, decime.
¿Qué tema tienen ustedes? Ah, cierto. Sí, vos me escribiste, cierto. No me contestó todavía la persona esta que yo le escribí. Porque mira, yo lo que estaba pensando que lo que podríamos hacer es la semana que viene, para que no pase, la semana que viene, yo hablaría con la profesora, que serían el 10 y el 11, tener el 10 la clase de los miércoles como siempre, y el 11 tener el TP que corresponde a balance macroscópico. ¿Sí? Y la semana siguiente, o sea, la segunda tanda de presentación de seminarios virtuales el 11, ¿sí? Que sería la semana siguiente. Entonces, el 11... no, estoy mal. Claro. Y la siguiente era el 18. Lo que podríamos hacer es pasar la del 18 al 25 y la del 11 al 18. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Igual son virtual, ¿no, profe? Hay que subir el video. Son virtuales. Tienen que preparar un video o, bueno, una presentación y exponerla en el momento. Pero yo por ahí les aconsejo video para que se regulen con el tiempo. Me parece que vamos a hacer así, porque el parcial, porque de todas maneras ya para el 25 hemos terminado con las teorías, o sea que la clase del miércoles, o sea, va a quedar la clase del miércoles, que sería 24, para teórico práctico, para consultas, del parcial, el 25, la exposición de los seminarios, y el 2 de diciembre es el segundo parcial. ¿Sí? O sea que les queda una semana todavía entre los seminarios y el parcial. ¿Se entiende? Yo ya lo voy a modificar. Yo ya lo modifico, ya hablo con la profe, lo modifico y lo subo, mírenlo, ¿sí? Pero en principio quedaría así, el 18, el 1, 2, 3 y 4, y el 25, el 5, 6, 7 y 8. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces si me esperan un momentito, ya me fijo. Franco Salas, ¿y quién más era? Que quería ver el parcial. Camila Salvatier.